Hola, bienvenidos a un nuevo video de Panamet. El día de hoy vamos a hablar de citomegalovirus en la serie de S-Torch. Entonces, para poder hablar del citomegalovirus, hablemos un poco de las generalidades del virus. Es un virus bicatenario que pertenece a la familia de los herpes virus, es el herpes virus tipo 5, y acá van a partir ciertas generalidades al ser herpes virus, sabemos que la mayoría de la población es portadora de este virus, que una persona que no sea inmunocomprometida va a permanecer en una fase latente. Aún así, pues muchas veces picos de estrés o picos en donde haya de pocas defensas por parte del sistema inmunológico generan una reinfección del virus y pues en el herpes lo hemos manifestado como lesiones y demás. En el citomegalovirus puede aumentarse la probabilidad de que la madre genere una transmisión vertical al feto, teniendo en cuenta que es el virus que más comúnmente vamos a asociar a la patología congénita del feto. Es responsable de muchas manifestaciones como de retraso neurocognitivo, déficit o bueno, pérdida de la audición y la manera en que lo vamos a contagiar es por medio de las secreciones como la orina, la saliva y secreciones genitales y leche materna. La infección es más común, es la infección congénita más común, llevándose 0.7 a 1% de los casos y gran parte de la población, como les decía, padece este virus. En cuanto a la fisiopatología, pues tenemos que tener en cuenta que a nivel, cuando se implanta por así decirlo, el embrión, el trofoblasto es el encargado de darle toda la nutrición a ese embrión. Entonces se ha encontrado que el citomegalovirus genera ciertas afectaciones en esta circulación, lo que hace que el bebé tenga restricción del crecimiento intrauterino. Asimismo, igual que genera el herpes virus, puede generar una fase latente y se aumentar la producción de factor de necrosis tumoral alfa, que es un factor inflamatorio que puede retrasar un poco la circulación placentaria. Va a haber menor remodelación de las arterias uterinas, así mismo como veíamos en preeclampsia, y esto nos puede repercutir en el feto en que puede generarse parto pretérmino, disminución del crecimiento intrauterino e incluso aborto. La sucesión de efectos que tiene es viremia, nos genera infección de la placenta, ya se ha estudiado que puede haber una relación de los pericitos que pueden verse un poco adelgazados y generar el paso de la madre al feto por medio de este adelgazamiento de la placenta y generar una diseminación hematógena. Asimismo, en cuanto a los virus, el propio embarazo, como ya sabemos, no es que genere un estado, por así decirlo, como se creía antes, que el sistema inmune respondía al embarazo como si fuera un donante de órganos, en donde tenemos que inmunosuprimir al paciente para que pueda aceptar los órganos. Acá no, se generan estados que son proinflamatorios, antiinflamatorios y proinflamatorios, dependiendo de la etapa del embarazo. Y acá se ha encontrado que los virus generan una menor síntesis de interferón alfa, que es la primera opción que tiene el sistema inmune para poder eliminar los virus de manera certera. Tenemos manifestaciones clínicas en donde pues en la madre si hay una primoinfección puede generar síntomas constitucionales como fiebre, malestar general, fatiga, mialgias, dolor de garganta y adenopatías. En casos raros puede llegar a generar hepatitis leve, neumonitis o meningoencefalitis y este es un virus que debemos tener en cuenta muy en cuenta en pacientes que estén trasplantados, ya que pues suele asociarse mucho al trasplante de riñón y demás por la misma inmunosupresión que estamos realizando con medicamentos biológicos. En cuanto a raíz de infección, pues generalmente es asintomática, a diferencia del herpes virus que puede llegar a generar lesiones cutáneas y es muy común en mujeres inmunocomprometidas, donde vamos a tener síntomas como estos de la primoinfección que pueden agravarse y generar incluso la muerte, como bien sabemos en este tipo de pacientes. Cuanto a manifestaciones fetales, acá hay que hacer la salvedad de la toxoplasmosis, en qué se diferencia de este virus. Lo principal es que la toxoplasmosis se genera por un protozoo y este por un virus. Dos entidades completamente diferentes que ambas me generan calcificaciones. A diferencia de la toxoplasmosis que me genera calcificaciones en los ventrículos, es decir, intraventriculares, acá encontramos por fuera de los ventrículos, lo cual no me genera una macrocefalia y por el contrario me genera una microcefalia en los niños. Acá pues vemos en rojo estas microcalcificaciones que vemos en una ecografía transabdominal. También es importante tener en cuenta que a nivel de
síntomas y signos podemos encontrar esplenomegalia, ictericia, un patrón de blueberry, como los muffins que tienen eh, pequeñas marcas de la fruta, se puede llegar a generar estas manifestaciones cutáneas, microcefalia, un crecimiento gestacional retardado y demás. Todo esto, pues, en cuanto a parámetros de laboratorio, podemos tener anemia, trombocitopenia, leucopenia, elevación de las enzimas hepáticas y muchas más manifestaciones, como de las más comunes, pérdida de la audición. Entonces, pues, estos niños suelen tener pérdida de la audición y se asocia mucho a que la mayoría se cree que muchos de las pacientes que tengan retraso mental, un déficit neurocognitivo, pueda deberse a una etiología infecciosa, como puede ser el citomegalovirus. En cuanto al diagnóstico, tenemos varias opciones. Una serología en donde vamos a medir anticuerpos IgM por una infección reciente, IgG por una infección que pues sea de larga data, o incluso podemos detectar el virus por PCR. Lo principal que tenemos que tener en cuenta en todos los organismos que conforman el STORCH es que no debemos llegar hasta este método diagnóstico, ya que todo esto se puede prevenir diciéndole a la madre que pues no tenga contacto con orina, ningún otro fluido que pueda hacer que adquiera el citomegalovirus durante su gestación. También lo podemos diagnosticar por amniocentesis y por ecografía, en donde podemos ver microcalcificaciones o alteraciones del crecimiento. En el neonato, pues también podemos realizar una PCR, un cultivo viral o una serología neonatal. En cuanto a las manifestaciones, encontré un índice que pues las divide en cuanto a severidad, leve, moderado y severo, donde pues ya en severo encontramos que hay una hipoplasia del cerebelo, puede haber quistes periventriculares, anormalidades del cuerpo calloso, o puede presentarse con manifestaciones leves como el aerox fetal, placentomegalia, intestinos hiperecogénicos e incluso hepatomegalia. Acá en el tratamiento, pues vamos a hablar, este algoritmo me pareció bastante interesante que nos enuncia cómo deben interpretarse las serologías en los pacientes con citomegalovirus para que pues le puedan tomar en un pantallazo. Y es importante acá mencionar que los tratamientos que más están avalados es el valganciclovir, el que los estudios dicen que debería poder utilizarse. Pues recordando, el valganciclovir es un producto del ganciclovir que es un poco más manejable, no tiene que pasar por el primer paso hepático y no va a ser tan nefrotóxico. Es por eso que aún así tenemos que tener en cuenta a los pacientes con falla renal, enfermedad hepática preexistente, supresión de la médula ósea y hipersensibilidad a la ciclovir, ya que pues lo que genera es que en la síntesis del ADN del virus se genere como un codón o una parada y no se pueda sintetizar, no se pueda continuar sintetizando. Acá vemos las complicaciones que puede llegar a tener los pacientes con citomegalovirus, llegando incluso a tener cavitaciones, microcefalia, que son de peor pronóstico. Y en cuanto a promoción y prevención, vemos que el citomegalovirus no es una enfermedad que esté correctamente tamizada en los países en general. Hay muy pocos países que tienen guías que nos digan cómo tratar el citomegalovirus. Y en Colombia, el número de pacientes gestantes que tienen complicaciones por citomegalovirus puede ser mucho mayor a los países que ya están completamente desarrollados. Tenemos que informarle a la mamá que debe tener una buena higiene, que no debe tener contacto con la orina de otras personas ni demás, que puede ser algo común en ciertos lugares de Colombia donde el acceso a un sanitario o sí, a una tubería y demás es bastante complicado y debería poder, a pesar de que no existen protocolos por las organizaciones, siempre debe recomendarse que debe lavarse continuamente las manos, evitar el contacto con saliva y orina de otros niños y la prevención primaria pues debería poder hacerse con medicamentos, pero no debemos llegar a los medicamentos, sino con la prevención mediante una correcta higiene y esto puede repercutir en la epidemiología de la enfermedad. Eso fue todo por citomegalovirus, espero les haya gustado y puedan suscribirse al canal. Muchas gracias.